Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Señor instructor, instructores, compañeros o aprendices, tengan ustedes muy buen día. En el video de hoy, junto con el acompañamiento de mi compañera Luisa Fernanda Rodríguez, aprendices de el SENA de la ficha 3147245, nos permitimos presentarles el tema del cableado estructurado. Bueno, ¿a qué nos referimos con el tema del cableado estructurado? ¿A cómo se define en resumidas cuentas? El cable estructurado, como su nombre lo dice, es un sistema de cables, dispositivos, puntos de acceso o diferentes componentes que permiten un sistema de uso eficiente y organizado, ya sea de electricidad, o sea, luz, o de señal, o sea, en este caso puede ser señal de televisión o el internet, que pues todos contamos con electricidad, o sea, luz, internet en nuestros hogares. Bueno, ¿qué características podemos destacar del cable estructurado? Como primera característica podemos destacar el tema de la seguridad. ¿A qué nos referimos con seguridad? Con muchos, si no es porque todos hemos visto alguna vez en, en las implementaciones de sistemas eléctricos los cables verdes. ¿A qué se refiere este color o qué es este cable? Este cable se define como el sistema de polo a tierra o puesta a tierra. ¿A qué nos referimos con esto? Pues como su nombre bien lo indica, es un sistema de conducción eléctrica el cual se dirige a la tierra, este caso pues en forma de una varilla de cobre la cual está enterrada bajo el subsuelo, mayormente pues o sea en las casas. Pues por lo que hemos investigado no todas las casas usan ese sistema, pero pues la mayoría por seguridad las utilizan. En las ciudades pues casi nunca se ve el tema de rayos ni nada por el tema, ya que pues como muchos hemos visto postes en la calle, estos postes tienen su propio sistema de puesta de polo a tierra, para así en el caso de algún rayo, en el mayor de los casos, poder disiparlo en el subsuelo. En el tema de las casas pues casi no es por tema de rayos, sino más por tema de sobrecargas eléctricas en las tomas o en algún sistema eléctrico expuesto. ¿Para qué es este sistema de puesta a tierra? Para que en el momento, bueno, el menos esperado, alguna persona que esté manipulando estos sistemas eléctricos se presente una descarga. ¿Para qué es el sistema por la tierra? Para que esa descarga no se descargue, valga la redundancia, en el cuerpo de la persona que está manipulando, sino que por medio de ese cable verde se dirija toda esa corriente hasta el punto donde está la varilla de cobre enterrada, haciendo que pase por esa varilla y se disipe bajo el subsuelo. Pues muchas veces el subsuelo no cuenta con el material o las condiciones necesarias como para que la corriente así se disipe. Entonces muchas de las ocasiones que el subsuelo no tenga esas características, se implementa artificialmente otros materiales que se establecen o se insertan en el subsuelo, y ahí sí se inserta la varilla, pues para que tenga un sistema correcto y así evitar cualquier accidente grave por descarga eléctrica. Seguimos con la interoperabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es de que el cable estructurado se, eh, se amaña, por decirlo así, o se adapta fácilmente a cualquier dispositivo, así evitando pues alguna reducción en el funcionamiento de este cableado, pues para que sea compatible con todos los dispositivos, para que tenga el mismo funcionamiento en cada uno. Tenemos la optimización del espacio. ¿A qué nos referimos con esto? De que pues como lo dije en la definición, nos permite tener una eficiencia, un sistema eficiente en el tema estético y funcional. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de que como muchas personas lo hemos llegado a ver, hay algo que se llaman canaletas. Puede que se me imagen por acá. ¿A qué nos referimos con canaletas? Pues como bien su nombre lo indica, es un canal, un sistema por el que pasa el cableado. Muchas veces, bueno, existen dos tipos de canaleta. Uno es la canaleta plástica, que pues la podemos encontrar más angosta, un poco más ancha. Normalmente la canaleta completa
llega a tener una altura de 2 metros. Obviamente, pues dependiendo de la cantidad de metros que vaya a recorrer el cableado, pues se requerirán más canaletas. Y dependiendo pues también de la cantidad de cable que se vaya a implementar, pues se conseguirá una canaleta más gruesa. En el caso ya de pronto un edificio grande, una empresa, o como pues muchos de los que habrán visitado la sede del SENA de la calle 57 habrán visto, es de que hay canaletas metálicas. ¿Para qué son estas? Estas cumplen una función más industrial, por decirlo así. Son más pesadas, más profesionales. Esto, pues, al ser metálicas, pues proporciona una mayor cantidad, ya que estas son mucho más grandes y más gruesas, proporcionan una mayor cantidad de espacio para el manejo del cableado, ya que, como muchos sabrán, en este tipo de edificios, en este tipo de estructuras, se maneja mucha cantidad de cableado. Entonces esto nos ayuda pues a organizarlo. Muchas veces las personas no, al momento de hacer un arreglo, al momento de hacer una reparación en el sistema del cableado, no retiran cableado ya inservible, sino que lo dejan ahí. Entonces esto qué hace? Que la canaleta se vea afectada, ya que se genera una presión, y esto en el caso de que no esté bien atornillada, ya que estas canaletas llevan tornillos a ser metálicas, esto hará que se abra la tapa, y eso puede generar un riesgo, de pronto una descarga eléctrica, o también afectará en el tema estético, ya que habrán cables sueltos, pues los cuales al haber tanta presión se salen por los huecos de las canaletas que no fueron apretadas. Entonces, por eso muchas veces se les recomienda que al momento de hacer un arreglo en una canaleta retiren el cableado inservible. Bueno, vamos con la baja atenuación de interferencia. El uso de cables, en este caso pues el más común, que se conoce como el STP, es un cableado el cual tiene una estructura blindada, eso con la funcionalidad de que al momento de instalarlo, a largo plazo en su funcionamiento no se ve afectado por ninguna interferencia ni eléctrica, ni magnética, ni nada por el estilo, ya que, como se lo expliqué, al momento digamos de estar en una canaleta, se pasa un cable de sistema eléctrico, un cable de internet, que esa función, lo que del cable STP, es de que no vaya a recibir ninguna interferencia ni eléctrica ni magnética por ninguno de los otros cables que estén en la canaleta, o que estén cercanos, o no necesariamente del cableado, sino del ambiente general. Bueno, vamos con la capacidad de transmisión. ¿A qué nos referimos con capacidad de transmisión? Nos referimos a la capacidad que tiene todo sistema de cableado para poder transmitir, movilizar, transferir datos, cierta cantidad de datos, con pues, la mejor eficiencia posible. El cableado de cobre llega a tener una capacidad de 14 a 40 gigabits por segundo. El cableado de cobre. El cableado de fibra óptica llega a tener una capacidad de hasta 100 gigabits por segundo. Esto pues obviamente, teniendo en cuenta los números, pues hace que el de fibra óptica sea mucho más eficiente, pero pues normalmente es usado cuando se sabe que se va a hacer una exigencia bastante elevada pues al cableado. Vamos con la gestión eficiente. ¿A qué nos referimos con la gestión eficiente? Nos referimos a la facilidad de administración de los cables, esto pues teniendo en base las terminaciones pues ANSI y TIA 606. Esto que nos permite pues tener como un sistema en el que la administración, o sea en este caso el mantenimiento del cableado, sea mucho más sencillo. Esto puede ser en el caso de solucionar fallos, como antes se los mencioné, con el tema digamos de que hayan cables dañados y toque retirarlos y todo ese tema. El cableado, la correcta administración hace que los arreglos sean rápidos, eficientes, y se pueda realizar de manera correcta
y que no haya problemas como por ejemplo cortar algún cable que no sea el que se tiene que cortar o algún otro de ese tipo de ocasiones. Vamos con el tema de la modularidad. ¿A qué nos referimos con la modularidad? Eh, Esto nos referimos que su diseño se basa en un sistema independiente. ¿A qué nos referimos con independiente? Es de que, digamos, como muchos de ustedes han visto cajas negras donde se guardan muchas veces los switches, los routers en algunas ocasiones, esos se llaman racks, los cuales son puntos independientes del cableado. ¿A qué nos referimos con esto? Es de que, pues, por darles un ejemplo, el cableado se dirija por este punto. Un cableado el cual tiene su proviene del cuarto de equipos de servidores. Entonces el cableado se dirige por la canaleta y llega al rack, que es un punto independiente. Esto ahí es donde se almacenan, como ya se los dije, los switches, que es donde se conectan todo tipo de cableado de internet, pues haciendo que este sistema independiente sea como un transmisor, por decirlo así. O sea, que desde donde vienen los servidores hasta el rack, de ahí se pueda distribuir a los distintos puntos finales en donde se va a hacer la exigencia, donde se va a hacer el uso de este sistema de cableado. Por darles un ejemplo, en una oficina o en los salones de la sede del SENA, donde del rack pues salen cableados los cuales al ser distribuidos se les puede dar un uso como para los computadores, para el tema de las luces, cámaras o incluso para otro salón haciendo uso de huecos. Entonces esto hace que pues sea una distribución de sistemas independientes, pues para que no sea una sola línea, sino una línea que separe en un punto independiente y haya correcta distribución, ¿cierto? Bueno, vamos con la flexibilidad y estabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de que soporta distintas tecnologías, pues como lo es lo del internet, pues esto lo que contiene son distintos protocolos que permiten exposiciones, o sea, exposiciones, usos, sin necesidad de que pues se le tenga que hacer una modificación al sistema externo en donde se va a instalar. Por darles un ejemplo, haciendo uso de las canaletas o de metros de cable, que al momento, digamos, de hacer una instalación, como puede ser en este cuarto, no se tenga que hacer una modificación exagerada en la parte física, pues en la estructura. Para darles un ejemplo más claro, es como que yo quiero hacer que de este televisor salga un cable internet que se dirija hasta el último piso donde se encuentra el router. El cableado que nos ayuda y el sistema de canaleta también nos ayuda a que pues, se pueda hacer el sistema por un borde, o sea, por un borde de, digamos, en este caso de este cuarto. Bueno, teniendo en cuenta que en muchas oficinas también se hace el sistema en un piso falso, o sea, en el subsuelo. Las canaletas se ponen por debajo del piso. Entonces, con ayuda de la canaleta se hace un sistema que sale pues de este cuarto hasta el último piso, donde se hace la conexión pues al router. Esto, pues como ya lo vieron en el ejemplo, ayuda a que el cableado al momento de su instalación no afecte en ninguna estructura o ningún sistema externo, pues para que no se tengan que hacer modificaciones muy significativas. Bueno, después nos encontramos con lo que son los estándares de calidad en el cableado estructurado. ¿A qué nos referimos con estándares de calidad? Son protocolos los cuales sigue el cableado para poder garantizar un sistema funcional, pues el cual no se ve afectado por sistemas o por afectaciones externas a él. Pues en sus características podemos encontrar la compatibilidad. Los estándares se hacen o tienen la función principal de asegurar que de manera general una diversidad de dispositivos puedan trabajar juntos
pues bajo un mismo sistema de cableado sin verse afectado uno, pues, o sea, que no se vea afectado uno con la presencia del otro, o viceversa, que no se vea afectado uno con la ausencia de otro. Vamos con la favorabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de que estos estándares nos ayudan a poder establecer rangos en los que se minimice de manera significativa el rango de fallos o de percances pues que pueda surgir del cableado del sistema, pues para que la posibilidad de fallos sea la más mínima posible. Vamos con la eficiencia. Esto nos ayuda a optimizar los recursos y mejorar la velocidad de transmisión de los datos que se vayan a hacer por medio de este tipo de sistemas. Pues esto ayudándonos a hacer que en el punto final pues los servicios o los datos que se vayan a transmitir lleguen correctamente, lleguen completos, por decirlo así, que lleguen eficientemente al punto de destino. Seguridad. ¿A qué nos referimos? Pues a establecer protocolos donde pues se proteja de manera significativa la información, pues para después que no surjan problemas con el tema de la seguridad o eficiencia pues, del sistema. Escalabilidad. Permite expandir pues las redes de forma óptima, o sea, sin afectar su desempeño. O sea, que el sistema se puede expandir o contraer sin que su función, o sea, sin que su funcionamiento o su transmisión se vea afectada. O sea, que de 1 metro se puede hacer un sistema ya de 5 metros, y estas normativas lo que hace es que nos ayudan a por medio de modificaciones o sin necesidad de modificaciones hacer que el funcionamiento de este sistema no se ve afectado, siga funcionando con normalidad. Bueno, vamos con el sistema de herramientas. ¿A qué nos referimos con el sistema de herramientas en un sistema de cableado estructurado? Nos referimos a todos los objetos distintos, uno de cada uno, que cumplen una función específica con el tema del sistema de cableado. Como pues un ejemplo, ya que existen muchísimas herramientas para el sistema de cableado estructurado, podemos tomar como ejemplo algunas. Una de ellas sería la cortadora, o sea, el pelacable. Pues muchos lo que hemos visto de pelacables es como una, una especie de tijera pequeñita, amarilla, la cual pues en muchas ocasiones puede que se utilice para pelar los cables para internet. Aunque pues no muchas veces recomienda, ya que estos al tener una forma ya determinada, pues ellos generan una presión. ¿Qué hace esta presión? De que pues ellos solo van a cortar un cable en específico, ya que si se llega a cortar un cable más grueso, esa presión, o sea, el pelacable al intentar volver a su forma original, lo que hace es que va a generar una presión que se va a traspasar a los cables internos, a las fibras individuales de cobre, lo que puede hacer que al momento de pelar un cable más grueso, esta cortadora corte de paso el sistema interno, lo que puede ver afectado al sistema del cableado. Otra de esas puede ser la ponchadora. ¿A qué nos veremos con ponchadora? Como su nombre lo indica, es ponchar. Como muchos habremos visto los alicates, esta ponchadora es como una especie de alicates, pero en la cabeza trae un cuadrado que muchas veces también trae un pelacable, o sea, un sistema de cuchillas que pues normalmente los profesionales que se dedican al tema del cableado para pelarlos prefieren usar más las ponchadoras, ya que estas al tener ya una forma mucho más gruesa o una forma más abierta, se puede manejar con mejor facilidad, y pues solito se le hace el movimiento para que lo pele y no genere ningún tipo de presión en el cable independientemente de su tamaño. En la cabeza de la ponchadora podemos encontrar normalmente 3 ranuras. ¿A qué nos referimos con las 3 ranuras?
En cada una va un tipo distinto de cabeza para los cables de muchas veces de internet. El más común, el RJ45. Pues no sé, por ahí estarán viendo una imagen. ¿Cuál es la función de esta cabeza? Poder, o sea, al momento de pelar el cable, ordenarlos en sus normativas, o la norma 568B o 568A, por ahí les estaré mostrando una imagen, nos ayuda al momento de meter esas fibras de cobre, bueno, esas fibras del cable, al RJ45 y con la ponchadora se inserta el RJ45 con los cables ya dentro de sí, se ejerce una presión y esto lo que hace es que al generar esa presión se unifique los cables con el RJ45 y así poder ya hacer uso de este cable en sistemas de switches o en computadores portátiles, computadores de escritorio, todo en uno, pues para para contar con un sistema de internet directo, o sea, por cable, ya que muchas veces el inalámbrico, el de ondas, muchas veces se ve interferido, sea por estructuras físicas o porque muchas veces se usa el sistema PAN-OLAN, que son sistemas más reducidos, que llegan a tener un sistema entre 10 o 100 metros, pues muchas veces para que no afecte estas distancias o sistemas que se interpongan, pues se usa el sistema pues por cable. Eh, También podemos encontrar otro tipo de ponchadoras, ya que hay algunas que pues dependiendo del fabricante, dependerá su diseño, muchas veces su funcionamiento. Obviamente hay algunas ponchadoras que al mismo tiempo de ser baratas, pues genera un riesgo ya que pueden llegar a ser ineficientes al momento de hacer un trabajo. Podemos encontrar también los taladros. ¿A qué, pues, qué función cumple un taladro en el sistema de cableo estructurado? Pues este nos ayuda a abrir huecos por los que tenga que pasar algún cable, hacer modificaciones en la estructura física donde se vaya a implementar el cableado. Los alicates. Los alicates son una estructura parecida a las ponchadoras, ya que es una cabeza de hierro como con dientes que pues en la parte trasera cuenta con dos patas, normalmente amarillas, las cuales pues se usan para mover, o sea, cerrar o abrir la boca dientada. Esto pues para no tener que hacer trabajos con las manos, como usando los dedos, ya que muchas veces dependiendo del cable, o no necesariamente del cable, sino de algún otro arreglo que se esté haciendo, los dedos no se vean comprometidos a alguna cortadura o algún desgaste, para eso se usa el alicate. También muchas veces se utiliza pues, como bien lo dije, para manipular eh, objetos los cuales pues sean riesgosos usar los dedos. Los cortafríos, pues los cortafríos son unos alicates los cuales pues no necesariamente están dientados, sino que son más como unas pinzas puntiagudas al final de su cabeza. En medio de esa cabeza tienen una especie de sistemas de cuchillas cruzados, lo que hace pues hacer más fácil el corte pues con este cortafrío, el cual muchas veces también lo usan para pelar los cables. Como este pues, como lo dije, tiene un sistema de cuchillas, se pone el cable en el sistema de cuchillas del cortafrío, se hace su respectivo giro pues para que corte por completo y se puede usar también para pelar los cables. También encontramos lo que es la cinta métrica. Obviamente pues esto depende de la marca. Hay cintas métricas de mejor calidad, de peor calidad, pero lo que sí está seguro es de que las cintas métricas muchas veces la que más se usa son sistemas de 3, 5 u 8 metros, que son como las más usadas. ¿Qué, qué función cumple la cinta métrica? Pues de poder tener una medición exacta del ambiente del sistema donde se va a implementar pues el cableado, pues para que no se cometan errores, digamos, de espacio, o sea, que
en una pared de 6 metros no se vaya a meter un cableado de 5,5, porque esto pues se va a ver afectado, ya que no va a alcanzar a cubrir por completo los 6 metros. Para eso es la cita métrica, para pues tener una medida exacta del espacio en el que nos encontramos. La etiquetadora industrial, pues obviamente, como su nombre lo indica, su función es etiquetar. ¿Cómo se hace? Pues esta etiquetadora se puede interpretar más como una especie de datáfono. Sí, tiene la forma parecida a un datáfono, sino que en esta se inserta una cinta especializada donde pues tú insertas los datos, las letras, el código que quieres imprimir, y este lo imprime con un sistema de adhesivo. ¿Para qué se usa ese sistema de marquillado? Para poder marquillar sistemas de cableado, digamos primordialmente, como bien lo mencioné, los racks, donde se ve mucho cable, porque donde ahí se insertan muchos cables, de los cuales pues salen a distintas funciones, pues con equipos, televisores, cámaras, etcétera. Y el marquillado es para que en el caso de que alguno de esos cables presente un fallo, saber exactamente con exactitud qué cable es y no cortar el cable equivocado, ya que eso puede comprometer a largo plazo de manera significativa el sistema de cableado, ya que podemos cortar un cable que no es y hacer que falle. Entonces el marquillado, aunque muchas veces sí se usa mucho marquillado, es lo mejor para poder evitarnos en un futuro este tipo de problemas. El marquillado se usa primordialmente también en cableado, o también muchas veces, como podemos ver en centros de formación, como por ejemplo los del SENA, marquillados en los computadores, para poder saber a qué ambiente, o sea, salón, a qué ambiente pertenecen y qué número de computador es, ya que en un ambiente, o sea, un salón, se usan 60 computadores, se necesita saber con exactitud que está marcado el 61, 62, 63, 64, para que en un futuro, al momento de percibir que haga falta uno de estos computadores, saber qué número es y qué número es el que falta. Eh, Otra máquina, bueno, no máquina, pero sí herramienta, podría ser, digamos, en este caso un bisturí, que un bisturí también es una herramienta que muchos usan para pelar cables, ya que esta cumple la misma función. Se saca la punta del bisturí, se gira y se puede sacar el cable con facilidad. Este se usa primordialmente, digamos, para cables muy gruesos, o digamos, en mi caso, cuando son cables muy gruesos, se usa el bisturí, obviamente con cuidado, eh, siguiendo las respectivas normativas, cortar ese cable, ese encauchetado, ese recubrimiento grueso, para hacer que sea más fácil, digamos, abrirlo y pelarlo. Pues para hacer un poquito más eficiente el tiempo que se use. Eh, También se usan muchas herramientas de empalme, digamos en el tema de cableado de televisión. Hay una máquina, hay una herramienta en la cual pues después de pelado el cable de televisión, se inserta y ahí se pone pues la cabeza que cumple la función pues de hacer la respectiva conexión entre el televisor y el cableado. Eso funciona a presión, pues como casi todos. Eh, Aparte de la ponchadora normal, podemos encontrar la ponchadora de impacto. ¿A qué nos referimos con la ponchadora de impacto? Es una ponchadora que, pues los que la han visto, es como una especie de destornillador. Tiene el cuerpo parecido a un destornillador. Y en la cabeza tiene una barra, la cual al final tiene como unos dientes, que esta ponchadora se usa primordialmente para los jacks. Se preguntarán qué es un jack. El jack es, por decirlo así, como el pues como la toma corriente o el contraste femenino de los RJ. El jack, pues sí, dependiendo de la normativa que se use en cada uno de los lados, ya que se cuenta con dos lados, el jack, dependiendo de la normativa 658B o 658A. Esto lo que hace es de que pues la ponchadora se pone sobre el cable y, como bien lo dice, impacto, genera una presión inmediata sobre el cable, haciendo que quede insertado de manera rígida
al jack, para que después no se presenten temas de, pues, de desconexión o de fallos o de roturas del cable. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y hoy voy a hablar sobre los tipos de cableo estructurado. El cableo de cobre usa conductores metálicos para la transmisión de datos mediante señales eléctricas. Las categorías de cable UTP, STP son las siguientes. Categoría 5E, esta soporta hasta 1 gigabit por segundo a 100 metros. Categoría 6, soporta hasta 10 gigabits por segundo a 55 metros, con mejor protección contra interferencias. Categoría 6A, soporta 10 gigabits por segundo a 100 metros con mayor blindaje. Categoría 7, soporta hasta 40 gigabits por segundo en 50 metros completamente blindado. Y la categoría 8 soporta hasta 40 gigabits por segundo en 30 metros, diseñado para centros de datos. Ahora los tipos de apantallamiento. Está el UTP, que es un par trenzado sin blindaje, es el más económico, pero es el más susceptible a interferencias. El STP es un par trenzado con blindaje y protege contra interferencias electromagnéticas. Y el FTP, este ya tiene un blindaje general para reducir interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Ahora la fibra óptica transmite datos mediante pulsos de luz con mayor velocidad y menor latencia. Están dos tipos, que es el monomodo y el multimodo. El monomodo tiene un mayor alcance, puede llegar hasta los 100 metros y es usado normalmente en telecomunicaciones y redes de backbone. El monomodo ya tiene un alcance más limitado, que llega hasta 2 kilómetros y usualmente es usado en redes de área local y conexiones dentro de edificios. Ahora van los estándares y normativas. Estos garantizan la interoperabilidad, rendimiento y seguridad del cableado estructurado. El primer estándar es el ANSI TIA 568C, que especifica requisitos de cableado y desempeño. El segundo estándar es el ANSI TIA 569C, que define infraestructura de telecomunicaciones en edificios. El tercer estándar es el ANSI TIA 600B, que establece y administra el etiquetado de cableado. El siguiente es el ANSI TIA 600C, que establece requisitos de puesta a tierra y apantallamiento. El siguiente es el ANSI TIA 942, que establece requisitos de data centers. El otro es el estándar ISO IEC 11801, que es un estándar internacional de cableado estructurado. Y el último es el IEEE 802.3, que define estándares Ethernet para la transmisión de datos. Ahora voy a hablar sobre los organismos de normalización. El primero es ANSI. Este organismo fue fundado en el año 1918 en Estados Unidos. Supervisa y acredita la creación de estándares para distintas industrias, incluyendo telecomunicaciones y redes de datos. Aunque este organismo no crea directamente los estándares, valida normas desarrolladas por organismos como TIA, IEEE e ISO. Un ejemplo sería la norma ANSI TIA 568, que estandariza el cableado estructurado en telecomunicaciones, asegurando la compatibilidad entre dispositivos y redes. Otro organismo sería EIA, que también fue creado en Estados Unidos en el año 1924. Se disolvió en 2011 y sus funciones fueron integradas en la norma TIA y otras entidades. EIA originalmente regulaba estándares para la industria electrónica y de telecomunicaciones. Su impacto fue muy significativo, ya que sus normas fueron absorbidas por TIA y el famoso estándar EIA TIA 568. Un ejemplo de este organismo sería la norma
EIA 310, que especifica dimensiones de racks y gabinetes de servidores. El siguiente organismo es ISO, que fue fundado en Ginebra, Suiza, en el año 1947. Este organismo se dedica a desarrollar estándares internacionales en múltiples sectores, incluyendo el de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Su impacto en redes fue crucial, ya que define normas que garantizan la interoperabilidad de tecnología a nivel global. Un ejemplo de este organismo sería la norma ISO IEC 11801, que define el cableado estructurado en edificios comerciales y data centers. Otro organismo sería ICONTEC, que fue fundado en Colombia en el año 1963. Este organismo se encarga de certificar y adaptar estándares internacionales a la normativa colombiana en telecomunicaciones, industrias y tecnología. Un ejemplo de este organismo sería la norma NTC 2050 para instalaciones de redes en telecomunicaciones. Y por último está el organismo TIA, que fue fundado en Estados Unidos en el año 1988. Su función principal es desarrollar estándares de infraestructura para telecomunicaciones, incluyendo redes de datos, voz y video, que son las redes convergentes. También define estándares fundamentales para cableado estructurado, fibra óptica, conectores y sistemas de telecomunicaciones. Su impacto en redes establece estándares fundamentales para el diseño e implementación de redes de datos.